Continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que ya hemos ido desarrollando han sido 4: el entorno de simulación en LTSpice, el entorno de los gráficos en LTSpice, el uso de la sentencia .p y el uso de las fuentes dependientes. Ahora veremos la parte 4 del uso de la sentencia .dc. Solo para recordar, el uso de la sentencia .dc nos permite hacer un barrido o variación del valor de una fuente independiente de tensión y o corriente. Las formas de barrido o variación del cual se dispone son de forma lineal o aritmética, octava o un listado de valores dados por el usuario. El LTSpice nos permite hacer un barrido de hasta 3 fuentes a la vez y aquí se mostrarán hasta 2 barridos a la vez. Esto se mostró en la primera parte del uso de la sentencia .dc. Se mostró un circuito en el cual se hacían 2 barridos a la vez. La parte 1 y la parte 2 ya han sido terminadas y fue en la parte 1 donde se mostró un ejemplo con 2 barridos a la vez. La parte 3 también ya ha sido terminada. Ahora, en la parte 4, con la teoría básica desarrollada en la parte 3, se mostrará cómo aplicar la sentencia .dc para la obtención de la tensión de Thevenin y resistencia Thevenin y la corriente de Norton, vistos a partir de un par de terminales A y B de un circuito dado, y para ello se hará variar entre esas terminales una fuente de tensión. Y se compararán el uso de la sentencia .dc con la sentencia .p para hallar dichas variables. En la parte 5 se mostrará cómo hallar las mismas variables, voltaje Thevenin, resistencia Thevenin, corriente de Norton, usando una fuente de corriente variable, es decir, desde las terminales A y B de un circuito dado se va a inyectar una fuente de corriente variable y se van a hallar, ¿no?, el voltaje Thevenin, resistencia Thevenin y corriente de Norton. Esta es una técnica similar y alternativa a la mostrada en la parte 4, donde se hacía variar una fuente de tensión entre un par de terminales de un circuito, y con ello se obtenía la tensión de Thevenin, la resistencia de Thevenin y la corriente de Norton vistas desde ese par de terminales. Como una advertencia, la técnica para hallar las variables voltaje Thevenin, resistencia Thevenin y corriente de Norton usando la sentencia .dc solo sirve para análisis de circuitos en DC que contengan fuentes DC de tensión y o de corriente independientes, fuentes de tensión y o de corriente dependientes y resistencias. Y por supuesto, aquí se plantea un énfasis en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico. Solo en la parte 3 se desarrollará de forma básica la teoría para poderla aplicar en la simulación de la sentencia .dc y obtener el voltaje de Thevenin, la corriente de Norton y la resistencia Thevenin. Bien, entonces partamos hacia ese objetivo. Bien, dando continuación al video anterior, en este video veremos cómo simular y obtener mediante simulación y de acuerdo a los conceptos básicos que se le dio en el video anterior, la tensión equivalente Thevenin, la corriente Norton y la resistencia equivalente Thevenin. Y para esto vamos a ver algunos ejemplos en la simulación, ¿no? Y para ello vamos con el ejemplo más básico de todos, ¿no? Pongamos un circuito así. Pongamos un circuito muy simple. Por ejemplo, coloquemos 2 voltios acá, 1K, 1K. Y nosotros queremos obtener el equivalente Thevenin entre estos dos terminales.
Obviamente no es necesario hacer un cálculo difícil. El VAB si lo podemos sacar directamente por divisor de tensión, que sería 1K más 1K por 2 sería 1 voltio, ¿no? Y la resistencia Thevenin, cortocircuitamos aquí, miramos desde acá, la resistencia Thevenin sería, cortocircuitamos 1K con 1K en paralelo, sería 500 ohmios. Por lo tanto, esto es el voltaje Thevenin, la resistencia Thevenin. Ahora la corriente Norton sería VAB sobre resistencia Thevenin 1 sobre 500, que sería, a ver, 1 entre 500, 2 miliamperes. Bien, entonces vamos a ver en la simulación cómo se puede colocar. En la simulación lo que vamos a hacer es colocar 2 voltios por el primer método, ¿ya? Por el método que vimos aquí, 1K AB. Entonces, por el primer método nosotros habíamos visto que simplemente vamos a ver la tensión acá, ¿no? Luego vamos a cortocircuitar AB y observamos la corriente que pasa por acá, y luego la resistencia Thevenin o Norton, tal como ya les he indicado en la primera parte. Bien, entonces veamos el circuito más simple de todos. Tensión. A estas alturas yo ya sé que, o espero que ustedes ya puedan estar manejando muy bien el uso de los shortcuts o de los atajos en las teclas, ¿ya? Aquí 1K, aquí otro K y aquí 2 voltios. Bien, este análisis del primer método se hace con punto OP, ¿no? Tal como ya lo habíamos indicado, ¿no? Sí, con punto OP. Entonces vamos a hacer la comparación acá, ¿no? Voltaje Thevenin, corriente de Norton, resistencia Thevenin, con punto P y con punto DC, que es el segundo método. Bien, veamos. Entonces, clic derecho, Edit Simulation Command, DC Operation Point. Bien, acá está el A y acá está el B, ¿no? El nodo A y nodo B. Entonces simulamos. Nos vamos acá, simplemente le damos un clic, nos da 1 voltio. Ok, entonces aquí tenemos voltaje entre A y B, voltaje Thevenin 1 voltio. Ahora la corriente Norton. Obviamente la corriente Norton es lo que viene por acá, así, ¿no? Lo que viene por acá. Por acá no va a venir ninguna corriente. Por acá no va a venir ninguna corriente. Es la misma, así como está no va a venir ninguna corriente, ¿no? Así como está es igual a 0, ya que está circuito abierto. Pero si queremos hallar la corriente Norton, cortocircuitamos aquí y medimos aquí cuánto viene la corriente, cuánto es la corriente en esta dirección que estamos asumiendo, ya que siempre estamos colocando que desde el circuito que estamos observando, ¿no? Desde los terminales que se nos están diciendo, la corriente siempre está saliendo de dicho circuito, ¿no? Hacia los terminales desde donde se está observando, ¿no? O desde donde se está queriendo obtener el circuito equivalente. Por lo tanto, si la corriente va hacia abajo, yo
para poder rastrear esa corriente tengo que colocarle una fuente de tensión, ¿no? Lo que habíamos llamado como sensor de corriente, ya que la corriente va hacia abajo, entonces la fuente de tensión tiene que estar así, más o menos, para que asegure que la corriente va a venir así, y esta fuente de tensión tiene que ser de 0 voltios, ¿ya? Para que simule un cortocircuito. Entonces eso va a ser lo que hagamos aquí. Acá colocamos una fuente de tensión, ¿no? Que va a actuar como sensor de corriente 0 y le cambiamos de nombre. En lugar de B2 le ponemos, por ejemplo, IN, ¿no? Y de Norton. Simulamos y vemos que corriente pasa por esta fuente, y abajo vemos DC Operation Point, la corriente que pasa por la fuente de tensión, que la hemos denominado IN, que está entre paréntesis IN, es igual a 2 mA. Entonces acá tenemos 2 mA. Ahora, la resistencia Thevenin, ya saben, esto de acá ya hemos conversado sobre cómo se halla, es a ver, tal como lo habíamos indicado aquí en la parte teórica. Para la resistencia Thevenin, desde los terminales de donde quiero ver la resistencia, ¿no? Coloco una fuente de tensión, por ejemplo de 1 voltio, que va a mandar una corriente, ¿no? Y esa corriente yo la rastreo, la observo con esta fuente de tensión, ¿no? Que me está simulando un cortocircuito perfecto, ¿no? Una fuente de tensión de 0 voltios que me simula un cortocircuito perfecto en esta dirección, ya que más o menos la corriente va de mayor a menor potencial. Bien, entonces eso va a ser lo que hagamos acá. Esto lo estiramos un poco. Acá le cambiamos de nombre. Por ejemplo, no sé, pues este era B2, creo. B2, le ponemos por ejemplo 1 voltio, ¿no? Por ejemplo 1 voltio. Y aquí colocamos la fuente de tensión que nos va a servir para censar la corriente, si es que le colocamos como valor 0 voltios, y a este le colocamos I. Bien, y tiene que ser a red muerta, ¿no? Entonces esta fuente de tensión tiene que estar en cortocircuito. Listo. Simulamos y posicionamos acá para observar la fuente, para observar la corriente que pasa por esta fuente, y abajo nos dice DC Operation Point, ¿no? La corriente que pasa por la fuente de tensión, a la cual estamos denominando I, es 2 miliamperios. Bien, entonces aquí resistencia Thevenin es la fuente que le hemos colocado de 1 voltio sobre la corriente que estamos obteniendo por la fuente de acá, ¿no? Que nos acaba de dar ahorita 2 miliamperios. Entonces esto es 2 miliamperios. Entonces sería 1 entre 2 mili, 500 ohmios, que es justo lo que hemos visto, ¿no? 500 ohmios. Bien, ojo, nuevamente insisto, se le pudo haber colocado aquí a esta fuente B2 3 voltios, 4 voltios, 3.7, entonces la corriente aquí va a cambiar. Entonces modificamos acá. Si es que vamos a cambiar acá de tensión, el simulador nos va a dar otra corriente acá. Entonces, por principio de homogeneidad o proporcionalidad, se va a seguir manteniendo la misma resistencia.
Yo simplemente pongo 1 voltio porque eso es lo que siempre, es algo que, no sé, nunca se nos va a olvidar poner 1 voltio ahí. Listo. Ustedes pueden poner 3 voltios si quieren y acá va a cambiar y les va a seguir saliendo la misma resistencia, y eso es principio de proporcionalidad o homogeneidad. Bien, eso es con respecto a la técnica usando punto OP, que se hallan el voltaje Thevenin, la corriente Norton, la resistencia Thevenin, ¿no? Entonces, ahora, noten ustedes que hemos tenido que hacer 3 pasos diferentes para hallar tres cosas diferentes. Si lo hallamos por punto DC, observen que va a ser mucho más rápido. Vamos hacia eso. Habíamos dicho que en punto DC según lo que hemos conversado, simplemente tenemos que colocar una fuente de tensión aquí que varíe de algún potencial, de algún voltaje a algún voltaje, ¿no? Y tenemos que observar esta corriente. Observen ahora, y lo voy a dibujar más abajo, esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí. Por acá pasa y tiene esta dirección, ¿no? Yendo hacia la carga, ¿no? Yendo del circuito que se va a sacar el equivalente Thevenin hacia la carga o hacia los terminales desde donde se está viendo, donde se quiere obtener el circuito equivalente. La corriente viene así y viene así, en esta dirección. Coincidentemente, la fuente de tensión a la cual vamos a hacer un barrido va de más a, tiene esta polaridad, más menos. Entonces la corriente que pasa por esta fuente, ¿no? La corriente que se va a leer de esta fuente tiene esta dirección. La corriente que se va a leer de esta fuente tiene esta dirección de acá, que coincide con la corriente que yo quiero observar. Entonces basta solamente verificar la corriente que pasa por esta fuente. Es decir, no va a ser necesario, ya que queremos ver la corriente aquí, no va a ser necesario colocar nuestro sensor de corriente con una fuente de tensión de 0 voltios, ¿no? Si va hacia allá, si va de izquierda a derecha, entonces tendría que ir más menos, ¿no? Para poder observar la corriente que pasa por acá, la corriente que va así, ya que esta fuente de tensión, la corriente que se puede medir por esta fuente de tensión es de mayor a menor potencial, es hacia abajo, que coincide con la dirección de la corriente que yo quiero observar. Entonces ya no sería necesario hacer este esquema de aquí, ¿no? AB más menos BAB. No sería necesario colocar este sensor de corriente. Simplemente midiendo la corriente por esta fuente de tensión, que es la que va a variar, yo ya obtendría esta corriente que es la que yo quiero observar conforme esta fuente varíe. Bien, dicho esto, procedemos a simular. Por ejemplo, clic derecho, esto lo comentamos, ya no es necesario, cancel, comment, clic derecho, edit simulation command, DC sweep, este sería B1, la fuente que vamos a barrer sería por ejemplo B2, tipo de barrido lineal, por ejemplo que vaya desde, no sé, pues desde menos 1 voltio, o desde menos 3 voltios a 3 voltios sin incremento de 1 milivoltio en 1 milivoltio. Bien, simulamos. Observen que aquí abajo
en el eje X está variando la fuente B2 y observamos la corriente que va a pasar por por esta fuente. Observen la flechita roja como apunta hacia abajo, ¿no? Es que así va a medir la corriente, hacia abajo, en esa dirección, de mayor a menor potencial. Bien, ahí está. Entonces, de acuerdo a la teoría que nosotros hemos observado aquí, ¿no? Tenemos que buscar las dos situaciones, las dos condiciones límite, ¿no? O dos situaciones, mejor ponerlo así, ¿no? Dos situaciones límite. Dos condiciones, digamos. Buscar donde esté la corriente igual a 0 y buscar donde la tensión AB es igual a 0. Vale decir, estas condiciones o estas situaciones, ¿no? Cuando la corriente es 0, tengo el voltaje de Thevenin. Cuando la tensión es 0, tengo la corriente Norton. Vamos entonces a la gráfica. Observen, acá está la tensión 0. Y acá está la corriente Norton. Justo ahí. Corriente que pasa por la fuente B2. 0 voltios. Aquí en horizontal, aquí en 0 voltios, la corriente 2 miliamperios. Ahí está nuestra primera condición límite, ¿no? O situación límite. La corriente Norton con VAB igual a 0, 2 miliamperios, igual a esto. Ahora busquemos la otra situación límite, ¿no? Con I igual a 0. Busquemos en el gráfico donde nos da igual a 0, la corriente 0, aquí la corriente 0 es acá. Entonces tenemos que ver en esta corriente qué tensión hay aquí. Y esa será la tensión Thevenin. Vamos acá, busquemos que aquí sea 0. A ver, lo más pequeño posible. Ahí va, 0.43 femtoamperios. Para nuestros efectos será 0 amperios. 1000 milivoltios, que viene a ser un voltio, ¿no? Un voltio. Podemos inclusive reducir esto, ponerlo desde menos 2 voltios. A ver, menos 2 voltios. Que vaya de 1 voltio en 1 voltio hasta 2 voltios. Ahí va. 0 miliamperes, que es la condición de circuito abierto, nos da en el voltaje 1 voltio. Listo, lo mismo. Ahora vamos a la resistencia Thevenin. Simplemente hallar la pendiente de aquí, ¿no? Damos doble clic para que salgan los dos cursores y nos fijamos, ¿no? Aquí en donde dice slope, la pendiente, ¿no? Observen, yo puedo mover los dos cursores y la pendiente se mantiene constante. Es menos 0.002. Recuerden lo que habíamos dicho en la teoría, de que para hallar la resistencia Thevenin o la resistencia Norton es menos la pendiente, y la pendiente nos está saliendo menos 0.002. entonces aquí resistencia Thevenin, la pendiente nos está saliendo menos 0.002. entonces acá sería 1 menos, de acá, menos M, menos 0.002. menos 0.002. 500. Igual acá. Noten que
En esta técnica del punto P, muy bien, hemos obtenido lo que queríamos, pero hemos hecho 3 circuitos distintos para poder obtener un circuito por cada 3 circuitos distintos, ¿no? Un circuito por cada valor que queríamos. Voltaje Thevenin, un circuito. Corriente de Norton, otro circuito. Resistencia Thevenin, otro circuito. En cambio, con punto S nos ha salido todo. Nos ha salido directamente todo. Con un solo circuito, con un solo barrido, nos ha salido todo. Y acá ustedes pueden seguir, por ejemplo, haciendo acá que, por ejemplo, sea menos 2 voltios, ¿no? Menos 2 voltios. Si es aquí menos 2 voltios, veamos, por ejemplo, cómo sería hallar la corriente Thevenin, la corriente Norton y todo lo demás, ¿no? Voltaje Thevenin, corriente Norton y resistencia Thevenin, ¿no? Primero por punto OP, ¿no? Acá sería punto OP, voltaje Thevenin, corriente Norton. Ok, listo, simulamos, vemos la tensión menos 1 voltio, de acá a acá menos 1 voltio, que es de donde estoy queriendo ver, ¿no? Menos 1 voltio. La corriente Norton tengo que cortocircuitar a través de una fuente de tensión, ¿no? Y aquí 0 voltios y ver aquí qué corriente pasa por esta fuente de tensión, que la estoy convirtiendo en un sensor de corriente, ¿no? En este caso, con 0 voltios entre este y este punto, se está comportando como un cortocircuito perfecto. La corriente que pasa por ahí es menos 2 miliamperios. ¿Qué significa que pase una corriente de menos 2 miliamperios? A ver, simplemente vamos a analizar ese punto. Que nos salga menos 2 miliamperios. Aquí es menos más 2. 1K. Acá está el cortocircuito perfecto y por acá yo estoy midiendo la corriente en esta dirección y me está saliendo 2 miliamperios. Significa que en lugar de venir hacia abajo la corriente, el signo negativo, hacia abajo la corriente viene porque la fuente de tensión va de más a menos, pero el valor es menos 2 miliamperios, lo que significa que en realidad la corriente está yendo así, 2 miliamperios. Eso significa, ¿no? Lo vamos a colocar acá, va hacia el circuito, ¿no? La corriente está yendo hacia el circuito. Ahora, la resistencia Thevenin va a ser la misma que hemos hecho acá, ¿no? Lo único que hemos variado es la tensión, entonces va a ser la misma resistencia, ¿no? Va a ser 500 ohmios. Vamos a hacerlo completo. A ver. A esto lo vamos a llamar B2, ¿no? Perdón, B mayúscula, pero pues este pata trabajan con 1 voltio, ¿no? B para simular la corriente, ¿no? Y para rastrear o observarla, para censar la corriente, ¿no? Estamos haciendo este circuito de aquí. Estamos haciendo este circuito de aquí para obtener la resistencia Thevenin. Estamos haciendo este circuito de aquí para ver la resistencia Thevenin a través de un sensor de corriente. La corriente que viene por acá es 4 miliamperes.
Ah, no, perdón, faltaba, ya que estamos queriendo ver la tensión, acá acabo de cometer un error, es a red muerta, entonces tenemos que cortocircuitar en este caso o desactivar la fuente de tensión. Entonces simulamos la corriente que pasa por ahí es 2 mA. Ok, entonces nos va a dar aquí lo mismo. Le hemos puesto un voltio, nos sale 2 mA 500, entonces aquí sigue siendo la misma resistencia Thevenin, 500 ohmios, ¿no? Y obviamente es 500 ohmios porque si acá es menos 2 voltios, se cortocircuita esta fuente de acá, esta fuente de tensión, y me queda un K y un K en paralelo de lo que estoy viendo la resistencia Thevenin así. Esto está en paralelo, nos sale 500 ohmios. Ya, ahora con punto DC vamos a seguir, ¿no? Acá cancel, acá comment, ¿no? Quitamos esto, no lo necesitamos. Dejamos el circuito tal cual, ¿ya? Y hacemos nuestro barrido en DC, como ustedes lo están viendo, que va de menos 3 a 3 voltios con un incremento de 1 milivoltio. Bien, entonces vemos la corriente que pasa por esta fuente. Entonces buscamos las condiciones límite o situaciones límite en tensión 0. En tensión 0 o cortocircuito se obtiene menos 2 mA. Tensión 0, ¿para qué moví? Ya, femtovoltios para nuestros efectos es 0 voltios, menos 2 mA. Ok. Entonces, aquí tan igual como el otro, con VAB igual a 0 voltios, nos sale menos 2 mA, que es lo mismo que aquí. Ahora, para hallar la tensión Thevenin tenemos que ver con corriente igual a 0, ¿no? Tal como ya hemos visto, ¿no? Con tensión igual a 0, ya vimos la tensión Norton. Ahora buscamos la otra condición límite o situación límite para corriente igual a 0, nos sale el voltaje Thevenin. Busquemos entonces la corriente igual a 0. La corriente igual a 0 está acá, ¿no? Corriente igual a 0, que es circuito abierto, aquí se da un voltaje. Entonces veamos, básicamente es por aquí, busquemos menos 0 amperes, ahí va, está en femtoamperes, menos 1 voltio. Menos 1 voltio, ¿no? Pongámosle acá pues que valga desde menos 2, sí, que siga desde 3 hasta 3, ya no es 600 milivoltios, sino que vaya de 1 voltio en 1 voltio. Miren, en 0 amperes, circuito abierto, nos está dando menos 1 voltio. Entonces aquí con I igual a 0 menos 1 voltio. Vamos por la resistencia Thevenin. Damos doble clic o otro clic más, ahí están los dos cursores y buscamos el slope, menos 0.002. entonces algebraicamente, ¿no? Resistencia Thevenin es 1 sobre menos m, y aquí el m hemos obtenido que es menos 0.002, que es lo mismo que esto, ¿no? 500 ohmios. Nuevamente enfatizo que con este punto DC, con un solo circuito,
hemos obtenido las tres cosas que estábamos buscando, ¿no? En cambio aquí tenemos que hacer modificaciones. Para hallar la corriente Norton tenemos que cortocircuitar. Para hallar la resistencia Thevenin tenemos que desactivar las fuentes, ¿no? Voy a mostrar un último ejemplo, ¿no? Ya con más fuentes, un poco más elaborado, un ejemplo que lo hemos estado trabajando bastante en estos tiempos. Y esto de acá lo vamos a guardar, save as en .dc. Circuito Thevenin 1 que sea. Ya. Vamos con este circuito. Estábamos trabajando con fuentes dependientes. Este de acá, este circuito ya lo hemos trabajado anteriormente, entonces vamos a obtener algunas cosas aquí. A partir de este circuito vamos a obtener, por ejemplo, que este sea A, que este sea B. Vamos a obtener vamos a obtener el equivalente Thevenin y Norton visto desde estos terminales. Entonces vamos a comparar obviamente los dos métodos, nuestros métodos tradicionales: voltaje Thevenin, corriente Norton, resistencia Thevenin. Con el punto OP. Bien, vamos entonces. Con esto basta solo simularlo con un punto OP, pero vamos a hacerlo en otro. Vamos a copiar esto, damos un nuevo esquemático y listo. Esto de acá lo quitamos. Noten que acá tenemos una fuente de tensión, una fuente de corriente independiente y una fuente de tensión dependiente, ¿ya? Bien, vamos a grabar esto save as como sentencia circuito Thevenin 2. Listo. Bien, entonces simulamos. Noten que se va a obtener la tensión entre los puntos de A a B. De A a B vamos a querer el circuito Thevenin, ¿ya? Bien, entonces simulamos. Entonces vamos a ver la tensión de aquí a acá. Clic derecho, clic izquierdo, mantenemos presionado hasta que soltamos. 89.4545 voltios, copiamos. 89.4545 voltios. Bien. Ahora, corriente Norton, tenemos que colocar la fuente de tensión. Ok, vamos a ver por qué estoy tomando esta. Ojo, esto de acá era para rastrear una corriente, ¿eh? Esto no es una fuente de tensión, simplemente acá se rastrea una corriente. Ojo que aquí, como esto está así y acá está el circuito, ¿no? Entonces todo esto de acá es este circuito de acá. Entonces nosotros estamos observando así. La corriente tendría que ir de A a B, que es lo que vimos en el anterior circuito, ¿no? La corriente va de A a B, la corriente va de A a B. Entonces la corriente entra al nodo A y supuestamente tiene que llegar al nodo B. Entonces deberíamos de colocar para efecto de cortocircuito acá una fuente de tensión más menos, porque la corriente viene así.
de mayor a menor potencial, y esta fuente de tensión tendría que ser de 0 voltios para que simule un cortocircuito perfecto. Y por aquí vamos a ver, por esta fuente de tensión de 0 voltios vamos a ver la corriente, ¿no? En todo caso, esto es nuestro sensor de corriente. Entonces el más va hacia el terminal A y el menos va hacia el terminal B, que en nuestro circuito el más va hacia el terminal de la izquierda, el menos va hacia el terminal de la derecha. 0 voltios, y aquí pongamos que sea un I. Entonces simulamos. Entonces abajo vemos DC Operation Point menos 9.4615 amperios, ¿no? Entonces colocamos de inmediato menos 9.4615 amperios, creo que era. A ver. Sí. Bien, ahora vamos a tener la resistencia equivalente. Bien, dado que el circuito está así, aquí es A, aquí está el circuito, aquí está B, y nosotros queremos la resistencia vista hacia allá. Entonces acá sería más menos 1 voltio, y la corriente va a venir así de mayor, o sea, desde este borde positivo va a venir así. Entonces, ¿cómo lo implementamos circuitalmente? El I ya sabemos, colocamos una fuente de tensión que debería tener esta polaridad, ¿no? Más menos, para que la corriente vaya hacia allá. Tiene que ser de 0 voltios, ¿no? Para que se comporte como un cortocircuito perfecto. Acá está A, más menos 1 voltio, y aquí B. O lo que es lo mismo, ¿no? Ponemos dos fuentes acá, pues 1 voltio, y acá la otra fuente que sería así, 0 voltios, y por acá va a pasar el I. Este es A y esto es B. Bien, veamos entonces. Este va a valer 1 voltio y le cambiamos de nombre, ya no va a ser más I, sino este va a ser B2. B2. Control E. Ahí va. Valor 0, este va a ser el sensor de corriente. Bien, a red muerta, ok, entonces quitamos abrimos la fuente de corriente, cortocircuitamos la fuente de tensión. Listo. Aquí noten ustedes que es una fuente de tensión de 0 voltios. Por aquí seguramente yo estaba queriendo ver alguna corriente, no va a tener ningún efecto. La fuente dependiente la dejamos tal cual, esa no la tocamos. Simulamos y vemos qué corriente pasa por este sensor de corriente, ¿no? Colocamos acá, posicionamos, y abajo vemos DC Operation Point, corriente por la fuente de tensión a la cual hemos denominado I, sale menos 105.769 miliamperes, ¿no? Entonces aquí sería 1 sobre menos 105. ¿Cuánto? No. 76.923 miliamperes. 76.923 miliamperes. 76.923 miliamperes. 76.923. ¿Seguro? Sí, entonces veamos cuánto nos sale. Menos
105.76923 miliamperes, menos 9.4545 ohmios. Noten ustedes que nos está saliendo una resistencia negativa y eso se debe a la inclusión de una fuente dependiente. Pero vuelvo a repetir, no porque siempre haya fuentes dependientes van a salir resistencias equivalentes negativas. Eso no es así. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el punto DC. Bien. Bien, volvemos a nuestro circuito original. Bien, ahí acá quitamos esto. Ya, ok. Para nuestro circuito original, acá está el circuito. Aquí está A, aquí está el terminal B y se supone que la corriente siempre sale del circuito hacia los bordes, ¿no? En este caso hacia la corriente va a venir así. Entonces la fuente tiene que ir así. Si la corriente la asumimos hacia allá, que siempre sale del circuito, ¿no? Que queremos sacar su equivalente, la corriente A a B, entonces viene por A y se va hacia B. Entonces la corriente hace esto. Si tiene esta dirección, entonces la fuente va a ser así, más o menos. Y esta es nuestra fuente que va a variar, ¿no? Y esta es la que tenemos que colocar aquí. Y en esta fuente de tensión, ¿no? Rastreamos, observamos la corriente que pasa por esa fuente de tensión. Bien, entonces ahí está. Ya no es más punto OP, sino va a ser un punto DC sweep. Esta fuente es B2 lineal desde, no sé, pues desde menos 2 voltios, por ejemplo, hasta 10 voltios en un incremento de 1 mili en 1 mili. Y acá le ponemos cualquier valor, ¿no? De ese value 1 voltio. Bien, veamos entonces. Noten que aquí no estoy abriendo fuentes, ni fuente de corriente independientes, ni cortocircuitando fuentes de tensión independientes, ¿no? Aquí, cuando hago punto C, lo simulo tal cual. Bien, entonces veo que corriente pasa por acá, ¿no? Por esta fuente. Observen que ahora la pendiente ha cambiado y buscamos los puntos límite. En 0 voltios, ¿no? Aquí en VAB 0 voltios, acá tenemos nuestra corriente Norton. Perdón. Ahí va, ¿no? Menos 109.25 femtovoltios, 0 voltios. Aquí nos sale menos 9.46, 15 amperios, ¿no? Para 0 voltios, ¿no? Que es una condición límite que tenemos que buscar, ¿no? Hay, para 0 voltios, perdón, que es una situación límite que tenemos que buscar, nos sale la corriente Norton, ¿no? Que básicamente es lo que vimos aquí, ¿no? Esta condición límite de acá. Entonces ya tenemos esta. Para 0 voltios tenemos una corriente Norton, que en nuestro caso es menos 9.4615 amperes. Está acá. Menos 9.4615 amperes. Miren, salió esta igual a esta. Ahora vamos a buscar la otra condición límite para obtener el voltaje de Thevenin, ¿no? Para obtener el voltaje de Thevenin, de acuerdo a lo que conocemos,
para obtener el voltaje Thevenin tenemos que llegar a la condición límite de que la corriente es igual a 0, ¿no? Para llegar a esta tensión la corriente tiene que ser igual a 0. Noten que para este circuito la pendiente ha cambiado, ¿no? Pero siempre tengo que buscar esas condiciones límite. Entonces aquí no veo corriente igual a 0, pero sí noto que acá hay menos 9 y acá hay menos 8. Eso significa que tengo que seguir incrementando la tensión, ¿no? Para que esto se acerque más a 0 amperes, porque se está reduciendo la corriente de menos 9, o está aumentando la corriente de menos 9, está llegando a menos 8. Entonces para 10 voltios está llegando para menos 2 voltios está en casi 9.7 amperes. Para 10 voltios está llegando a 8.4. Entonces tiene que ser una tensión más alta. Pongámosle 50 voltios acá. Miren, para 50 voltios estoy llegando a menos 4, ¿no? Entonces todavía falta. Pongámosle 100 voltios acá, desde menos 2 hasta 100 voltios. Bien, ahí ya llegamos, ¿no?, a 0 amperes, ¿no? Entonces tenemos que ver qué tensión corresponde a 0 amperes. Por acá. Ahí va. La más pequeña sería esta, pues, ¿no? 48.07 microamperes, que es casi 0 amperes comparado a los o podemos hacer un zoom aquí, ¿no?, para llegar más cerca a 0 amperes. No quiere llegar. Está en torno a 0 amperes. 4, 3, 2, 1. Lo más pequeño que estoy obteniendo es 48.07 microamperes. Nos sale 89. Miren cómo varía aquí en cientos de miliamperes, y aquí que nos salga 48 microamperes es muy pequeño comparado a lo demás. Aquí básicamente estoy en 0 miliamperes, ¿no? Aquí ustedes ven 0 miliamperes, estoy obteniendo este valor de acá, que aquí nos marca 89.455 voltios. Acá 89.455 voltios, que es prácticamente lo mismo que se ha obtenido acá. Miren, 89.4545. Este 5 es el redondeo del 45. Eso es por lo que no estamos llegando aquí a 0 amperes, ¿no? Que lo podríamos llegar si es que hacemos un zoom muy detallado, por ejemplo ahí, ¿no? Más pequeño, ¿no? Más pequeño, ya. 89.4546, ¿no? Si hacemos más zoom vamos a llegar al mismo valor que hemos obtenido, ¿no?, con el punto OP. Bien, vamos a la resistencia Thevenin. Doble clic y ahí tenemos el slope, ¿no? Vemos este slope 105.769. Ok, recordemos que tenemos que sacar la resistencia Thevenin. Cuando usamos el punto S, la resistencia Thevenin está hecha con 1 menos M, ¿no? Y aquí el M nos está saliendo 0. ¿Cuánto? 105.769. Bueno, simplemente lo reemplazamos, ¿ya? 1 sobre menos, y lo que nos salió 0.105.769. Copiamos tal cual con este negativo acá, ¿no?
que viene del otro, que viene del análisis anterior que habíamos hecho, ¿no? El análisis teórico, tal cual como está aquí. Entonces veamos cuánto nos sale. 1 menos 0.105769. Perdón, este es de acá. Menos 9.4545 menos 9.4545 ohmios, que es lo mismo de acá. Entonces, como pueden apreciar, de estas dos formas, ya sea usando punto P o punto S, podemos obtener los circuitos Thevenin-Norton equivalentes, ¿no? Que bueno, obviamente sus representaciones circuitales para este caso sería así, ¿no? Por ejemplo, el equivalente Thevenin aquí en la resistencia Thevenin, menos 9.4545 ohmios, voltaje Thevenin 89.45. Y el circuito Norton lo representamos así, solo que la corriente nos sale menos 9.4615, menos 9.4615, y acá la resistencia Norton, ¿no? Que es la misma de la resistencia Thevenin. Acá está A y B, menos 9.4545. Ya que esto es negativo, podría poner así la fuente, colocar 9.4615 amperes, y acá sigue siendo menos 9.4545. Bien, este es el equivalente Thevenin, el circuito equivalente Norton a partir de los datos que hay. Entonces observen cómo, nuevamente hago énfasis, como con esta técnica de usando el punto DC, puedo hallar a partir de un mismo circuito, el equivalente Thevenin y el equivalente Norton, a diferencia de cuando se usa el punto OP, ¿no? Que tengo que hallar una cosa por vez e ir cambiando el circuito. Bien, eso sería todo en cuanto a este video. Me he extendido, pero creo que vale la pena mostrarlo. Bien, eso sería todo.